Buenas noches, queridos telespectadores de TV4 y bienvenidos a una nueva edición del Cultural Quadern en Blanc, la que hace la número 731 y que vamos a comenzar hablándoles de música en concreto. No estuvimos aquí la semana pasada por la celebración de las fiestas de San Pascual, que esperamos que hayan disfrutado, pero esta semana de nuevo con ustedes desde Villarreal, para toda la Comunidad Valenciana. Esto es la edición 731 de Quadern en Blanc. Como digo, vamos a empezar hablando de música porque tengo en el plató al coordinador de la Orquesta Sinfónica de Castellón, Pedro Vicente Martínez Estrada, al que vamos a dar la bienvenida. Pedro Vicente, bien hallado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. El motivo es que la Orquesta Sinfónica dará un magnífico concierto mañana mismo, mañana viernes, en el Auditori y Palau de Congresos de Castellón. Un concierto con protagonistas especiales de los cuales vamos a hablar durante la entrevista y de los que vamos a poder incluso ver imágenes. Bueno, ese será nuestro primer argumento. También hoy nos visitará la escritora limeña Elsa Reategui, afincada en Valencia. Ella es socia de la Asociación de Escritores y Críticos de la Comunidad Valenciana y viene a hablarnos de su trayectoria literaria, una persona que además también está muy implicada en los medios, periodista también de profesión. Y cerraremos con el artista Pepe Mingol, que nos viene a hablar de un proyecto pictórico para este fin de semana en la localidad de Almasora. Todo esto y muchas cosas más en los próximos minutos. Ráfaga general del programa y comenzamos. Esto es Quadern en Blanc, edición 731. Pues como digo, vamos a hablar con el coordinador de la Orquesta Sinfónica de Castellón, Pedro Vicente Martínez Estrada, violinista también. Y bueno, antes que nada quiero daros la enhorabuena. No pude ir al concierto de Rafael, pero sí que han ido familiares míos y bueno, me han comentado que lo que es el acoplamiento de la voz de Rafael, una voz potente y difícil, me imagino, para seguir con una orquesta, con la música fue algo extraordinario. Pues sí, la verdad es que fue una experiencia estupenda. Evidentemente para nosotros era una oportunidad que no queríamos desaprovechar cuando se nos ofreció la oportunidad de tocar con él. Él es un espectáculo que lleva haciendo algunos años. Este año le ha incorporado instrumentos electrónicos también a la orquesta, han hecho arreglos nuevos. Fue muy fácil porque Rafael tiene un equipo de profesionales detrás. Hay un director que es el que lleva el peso de la parte musical con la orquesta, que es Rubén Díaz, que es un director excelente. Tuvimos una relación con él extraordinaria y fue muy fácil porque los arreglos están trabajados, están hechos, algunos hay nuevos, pero ya hay algunos que llevan mucho tiempo. Entonces se ensaya con el director y después, una vez se han ensayado los arreglos con el director, se pasa a la acción con Rafael, se hacen... ¿Cómo es él como persona? Bueno, él lo que pasa es que tuvimos un contacto escaso con él solamente, pero bueno, él es una persona exigente por un lado, pero muy cercana por otro lado. Es muy fácil trabajar con él porque tiene tantísima experiencia que es que todo va normalmente al sitio enseguida. Y hay tan buena coordinación entre el director y él que es prácticamente como si estuvieras acompañando, o sea, como si estuvieras trabajando con dos personas en lugar de con 50 que hay en la orquesta. O sea, la verdad es que la experiencia fue muy buena. No tuvimos una climatología favorable y a pesar de eso... Pues estuvo a punto de suspenderse, ¿no? Estuvimos cerca porque hasta casi las 7 de la tarde estuvo lloviendo y teníamos el tope de las 7 y algo de la tarde y fue justo parar. Además paró de llover, salió el sol, se pudo montar, se tuvo que retrasar un pelín el concierto, pero no se retrasó tanto como parecía pensar. La verdad es que al final salió todo bien, un poquitín de frío, pero como había mucho ambiente... porque todo había vendido, ¿no? No sé exactamente si todo, pero desde luego mucha gente sí que había. Nosotros, en realidad, la orquesta éramos parte del proyecto. El proyecto no era nuestro, era de B-Music,
que es la productora que contrató a Rafael, nos contrató a nosotros. Sí que es verdad que el Ayuntamiento de Castellón nos mostró interés porque fuéramos nosotros, y nosotros desde luego estábamos muy contentos de que se pensara en nosotros, y pienso que es una experiencia muy importante. Además, así se visibiliza la orquesta, porque en la música clásica no llega mucho al público general, y es una manera de que gente que no es habitual de los auditorios pues conozca que hay una orquesta sinfónica en Castellón. Pero mañana sí, mañana toca música clásica. Música clásica, pero también de alguna compositora, como vamos a ver, contemporánea. Y además con un guitarrista incorporado en este caso al proyecto también magnífico. Vamos a hablar del concierto que mañana viernes, hora es las 7:30, ¿no? A las 7:30, 19:30, en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón se va a poder disfrutar, y al que estamos obviamente llamados todos, porque a buen seguro que va a ser una cita importante de esta orquesta sinfónica. Ráfaga para nuestro invitado, y comenzamos a hablar de esta cita de mañana. Pues mañana, 7:30 de la tarde. Pero antes, Pedro, cuéntanos un poco, ¿cuántos años de trayectoria ya de la Orquesta Sinfónica? Porque yo os llevo siguiendo bastante. Pues la Orquesta Sinfónica se fundó en un principio como si fuera una orquesta prácticamente académica. Se fundó desde el conservatorio. De hecho, recuerdo aquella... Sí, de hecho fue la Asociación de Padres del Conservatorio quien a través del profesor que había en aquel momento, Vicent Simó, se presentó un proyecto en la Diputación para que hubiese una formación sinfónica en Castellón que pudiera dar cobertura cultural al repertorio sinfónico, pero al mismo tiempo también la posibilidad de que los estudiantes y los profesionales pudieran desarrollar su quehacer musical. Perdona, era una formación no solo para profesores, también para alumnos. Nació así, nació de hecho en el seno del conservatorio, y de hecho se empezaba enseñando en el conservatorio, y era la Diputación quien subvencionaba la orquesta. En ese momento prácticamente se podría decir que era una orquesta de la Diputación. La orquesta fue durante muchos años dirigida por Vicent Simó, y hubo un momento donde hubo un cambio de directiva, hubo una evolución, los estudiantes ya algunos eran profesionales, y poco a poco se ha ido profesionalizando la orquesta. La orquesta actual no tiene ya nada que ver con la orquesta del principio. De hecho, prácticamente casi se puede decir que no hay estudiantes. Los estudiantes que hay es en algún programa donde necesitamos mucha plantilla, pues sí que se echa mano de estudiantes normalmente de últimos cursos de conservatorio superior, pero ya no tiene nada que ver. Ahora el formato y la manera de trabajar de la Sinfónica de Castellón es la manera que trabajan las orquestas profesionales. Por desgracia para nosotros no tenemos una continuidad en la programación del auditorio que nos permita hacer conciertos más asiduamente. Ojalá, es lo que quisiéramos nosotros, pero de momento todavía no hemos conseguido esto. Estamos haciendo algunos conciertos a lo largo del año, contratados por el Instituto Valenciano de la Cultura, y después tenemos también otros conciertos como el de Rafael, que tenemos colaboraciones, también colaboramos en proyectos didácticos, también nos llaman a veces para formar parte de las finales. Hemos sido orquesta de la final del Tárrega, y posiblemente este año también seamos la orquesta de la final del certamen Tárrega. Todavía no está cerrado, pero seguramente sí, ojalá, porque nosotros siempre hemos tenido esta vocación. Pero vamos, que la orquesta no tiene nada que ver, ahora son todos profesionales. El director principal es Henry Adams, que desde que él cogió la batuta pues ha dado un cambio en ese sentido. ¿Qué vamos a poder escuchar mañana? Pues mañana tenemos un programa bastante variado. Tenemos una sinfonía de un compositor que es prácticamente desconocido, pero es contemporáneo de Mozart, prácticamente vivió los mismos años que Mozart y en la misma época de Mozart, y su música suena bastante parecida a la de Mozart porque es del periodo clásico. Es una música muy fresca y muy interesante porque es un compositor desconocido, pero que su música es interesante, y invito a todo el mundo que lo pueda ver. Después tenemos la segunda
segunda obra es el concierto para guitarra y orquesta de Claudia Montero, que es la ganadora de... Bueno, ella ganó el Grammy Latino de composición contemporánea, de composición para música clásica, con este concierto, Luces y Sombras. O sea que este mismo concierto está premiado, se podría decir, su compositora está premiada con este concierto. Con un Grammy. Esta persona está afincada aquí. Ella es argentina, ahora mismo reside en Valencia, ha sido profesora del Conservatorio Superior de Música de Castellón, ha sido profesora de composición, ahora no está en Castellón, está en Valencia porque ya no está en Castellón, pero vamos, que como todos los compositores, tiene su residencia aquí, está muy afincada aquí, pero bueno, se mueve mucho por todo el mundo, evidentemente. Oye, ¿te parece? Vamos a ver cómo se le entregaba el Grammy. Muy bien. Porque la verdad es que se lleva una sorpresa increíble y tenemos imágenes de ello, compañeros, cuando podáis, vamos con ese vídeo y vemos a Claudia Montero, una de cuyas obras mañana interpreta la Orquesta Sinfónica de Castellón, recogiendo ese Grammy latino del que nos hablaba Pedro Vicente. Vamos a ver quién se lo lleva. Dice Luces y Sombras, concierto para guitarra y orquesta de cuerdas. Claudia Montero, compositora. Esto no sé si es mejor o es peor, porque si antes no tenía nada preparado y estaba muy nerviosa, ahora estoy peor. Y solo quiero decirles que no esperaba tanto. He puesto mucho en este trabajo, en este disco, y ahora quiero elevar esta estatuilla para agradecer y homenajear a dos personas que están en las estrellas, que son mis padres y que estoy segura que me están viendo y están sonriendo por mis padres. Pues ahí lo veían, una mujer, bueno, tengo ganas de conocerla, a ver si hay ocasión en alguna otra cita, pero relativamente joven y con una importante trayectoria como compositora, ¿no? Pues sí, que yo sepa, tiene 4 Grammys, no es el primer premio que le dan. ¿4 Grammys? Tiene 4 Grammys, ya le dieron unos Grammys en el año, si no recuerdo mal, 2012 y 2014. Lo que pasa es que esta última vez le dieron 2 Grammys en realidad, porque fue por la composición, por la obra de música clásica y por la obra para guitarra y orquesta. Una pregunta que siempre me ha suscitado mi interés. Para una orquesta, claro, interpretar una pieza de un compositor clásico que ya no está, pero ¿cómo es ese fenómeno de interpretar una pieza de una persona que la ha compuesto y que por lo tanto puede opinar, ¿no?, sobre el terreno? Bueno, normalmente suele ser más fácil de lo que en principio se puede pensar, porque también depende un poco de la persona que sea. Pero normalmente los compositores, a los que a veces tenemos un poquito como gente muy elitista, muy estirada, pues normalmente son bastante abiertos y ellos saben que las interpretaciones son interpretaciones, evidentemente la música está escrita y tampoco se puedes hacer demasiados cambios y normalmente no suelen haber problemas. De todas maneras, nosotros tenemos la oportunidad de preguntarle y de hablar con ella. Siempre el director va a poder, si tiene alguna duda en algún tempo, o si tiene alguna duda en algún sitio, pues poder consultarle, pero normalmente suele ir todo bastante fluido. Por lo que yo sé, el guitarrista y la compositora ya se han puesto en contacto. Claro, el guitarrista es el que lleva también el peso más importante de esta obra para hablar de la obra. Ahora hablamos del guitarrista, pero me hace gracia porque estamos hablando de componer música clásica siendo un contemporáneo, realmente. Sí, el lenguaje, bueno, esto depende también de la persona. El lenguaje de Claudia es un lenguaje fácil de escuchar para toda la gente, es una música, ella... Hombre, a mí no me gusta poner etiquetas, pero se podría decir que es un poco neoclásica, pero
pero con su personalidad, evidentemente. Lo mejor es que todo el mundo vaya a escucharlo y así no tenemos que contar nada, porque claro, cada compositor en la música contemporánea es su propio estilo. Pues para que la gente se haga una idea un poco de la música de esta mujer, vamos a ver Mágica y Misteriosa, una composición de Claudia Montero, que creo que la interpreta ella también en el vídeo. Ella es la protagonista, sí. La protagonista del vídeo. Vamos con ello, compañeros. Pues seguimos hablándoles de este concierto. Hemos aludido ya al guitarrista. Háblanos un poco del guitarrista que va a interpretar precisamente la pieza de Claudia. El guitarrista es Alejandro Córdoba. Todo este concierto, o el que el guitarrista tocará con nosotros, surgió del Instituto Valenciano de la Cultura, que es quien nos contrata a nosotros para hacer una serie de conciertos durante todo el año. En este año 2019 tenemos 4 conciertos contratados con ellos, aparte de otros proyectos didácticos con ellos, pero surgió de ellos la idea o la propuesta de hacer un concierto con el ganador del certamen Tárrega. Entonces nosotros dijimos que ningún inconveniente, evidentemente, de hecho ya lo habíamos hecho anteriormente, y el guitarrista que tenía que hacer el concierto en este caso era Alejandro Córdoba. La propuesta en realidad es del Instituto Valenciano de la Cultura. Sí que es verdad que fue nuestro director principal, Henry Adams, quien a la hora de elegir el repertorio dijo: ¿por qué no tocamos el concierto de Claudia Montero, que es ganadora del Grammy? Es un concierto interesante, y la idea, nos pusimos en contacto con el guitarrista, le pareció estupendo al guitarrista, a la compositora por supuesto, y entonces digamos que se cerró todo el círculo, porque todos estamos muy de acuerdo en que era una cosa muy interesante, ya que teníamos que hacer el concierto con el guitarrista, que mejor que hacer este concierto, y así también dábamos a conocer al público de Castellón pues la compositora que tiene relación con Castellón, y bueno, digamos que todo tiene que ver con Castellón y con nuestra cultura. Pues vamos a ver imágenes precisamente de Alejandro Córdoba con esta sonatina del compositor Torroja, y como decimos, recordamos que fue el ganador del certamen internacional, del prestigioso certamen internacional de guitarra Francisco Tárrega en su edición de 2017. Vemos vemos en la guitarra a este maestro. Pues continuamos con lo que va a ser el programa del concierto de mañana mismo en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón, 7:30 de la tarde, de la Orquesta Sinfónica de Castellón. Continúa el programa con Samuel Barber.
Samuel Barber, la segunda parte, tocamos una obra para cuerda solo, que es Samuel Barber. Es una obra que prácticamente no requiere presentación, es una obra muy delicada, muy íntima, yo diría que muy dramática en algún momento. Es una obra que hay que escucharla desde la primera hasta la última nota, sin perder el hilo, con mucha concentración y casi prácticamente cerrando los ojos y viviéndola desde el primer momento. Yo lo que recomiendo a toda la gente que venga a escuchar esta obra es que se deje llevar, que se olvide de todo y que intente dejar que su cabeza imagine lo que quiera imaginar en ese momento. Para unos es una cosa, para otros es otra. Para mí es una obra muy dramática y es una obra desgarradora en algún momento. Pero yo prefiero que sean los oyentes los que la escuchen, y la música en realidad a cada uno le tiene que decir lo que siente en ese momento. Qué gran compositor. Pues sí. Samuel Barber, la verdad que... También es un compositor que no está lo suficientemente valorado. Nosotros estuvimos tocando también una composición de él hace algunos años en el concierto que hicimos a final de año, y era una obra muy difícil y muy espectacular. Bueno, yo creo que es un compositor a reivindicar. El problema es que muchas veces las orquestas sinfónicas pues tenemos tendencia a hacer programas más clásicos, como la hora que tocaremos al final del concierto, pero nosotros desde la Orquesta Sinfónica, y el director sobre todo, que es el que tiene las cosas muy claras en ese sentido, intentamos mezclar cosas más modernas, cosas más clásicas. La música clásica no es solo un tipo de música, hay muchas cosas. De hecho, nuestro mayor éxito lo tuvimos en el concierto de fin de año pasado, que tocamos un programa de John Williams, todo música del cine, de la Guerra de las Galaxias, de Superman. Fue un exitazo. Eso no suena mucho, ¿no? Claro, pero es que eso es música también, forma parte de la música clásica. Además, esta música, cuando la oyes en directo, tocada por una orquesta sinfónica, te das cuenta de la fuerza que tiene, porque no tiene nada que ver. Quizás si la extrapoláramos de las películas, si la oyéramos por primera vez como si fuera una sinfonía. Exactamente, es que lo son. Es que en realidad es una música tan bien escrita como cualquier sinfonía. Son nuestras sinfonías del siglo XX. Yo siempre he pensado que hay mucha música del siglo XX, la mayoría de la música del siglo XX que quedará en el recuerdo será la música del cine, porque además hay una cosa que para muchos de nosotros los sonidos, las músicas tienen connotaciones con las imágenes y con los recuerdos que nosotros tenemos de la vivencia que tuvimos cuando la escuchamos por primera vez. Pero desde luego musicalmente son obras muy bien escritas, algunas mejor, otras peores, pero muy bien escritas. ¿Finalizáis con Schubert? Finalizamos con Schubert, con una sinfonía... ¿Entera, no? Sí, vamos a tocar la quinta sinfonía de Schubert, hemos tocado ya varias sinfonías de Schubert. Esta es la quinta sinfonía. Digamos que es una sinfonía central de su amplitud de repertorio sinfónico. Es una sinfonía bastante completa, aunque no tiene una instrumentación muy grande, porque tan solo tiene maderas y 2 trompas, porque hemos aprovechado que la plantilla para este concierto no era una plantilla de orquesta sinfónica, es una plantilla de orquesta clásica. Y esta sinfonía es una sinfonía muy facilita de escuchar, muy amena, y pienso que de las sinfonías de Schubert es una de las sinfonías más frescas que tiene. Oye, pues mucho éxito para mañana. ¿Cómo va la cosa? ¿Se ve, hay expectación? No lo sé exactamente, supongo que vendrán los abonados, y esperamos que gracias a esta aportación de Claudia Montero y del guitarrista pues venga más gente de la habitual. Es muy difícil para nosotros que vaya la gente al auditorio, porque cuesta un esfuerzo salir de casa, pero para la orquesta es muy importante que venga la gente a los conciertos, porque si la gente viene a los conciertos, la orquesta tendrá más fuerza a la hora de reivindicar su presencia en el auditorio. Porque si después los aforos se quedan vacíos, pues claro, para nosotros es más difícil decir... Le damos más pretextos todavía a Marsan Company para que saque a Nosotros lo que queremos es que venga la gente y que desde el auditorio se den cuenta de que tiene una repercusión también.
Y, oye, y que los contenedores culturales de Castellón tienen que ser para la gente de Castellón también, ¿eh? Sin excluir a nadie, por supuesto. Hombre, claro. También. No hay que sustituir unas cosas por otras. Cabe todo hay días como churros para... Oye, pues enhorabuena, que la Orquesta Sinfónica de Castellón, de verdad, que la sigo desde que nació, se lo merece. Y, muchas gracias. Y a seguir en el trabajo. Muchas gracias. Pues despedimos a nuestro primer invitado. ¿Lo hacemos con qué? Ah, pues sí, lo hacemos con más música. Con The Uppertons, que pasaron por Castellón, con una música así de simpática como la que van a ver. El tema se llama Got My Mojo Working y el vídeo no tiene desperdicio. Son buenos. I'm Peter Trufa. I'm Paulo Inserra. I'm Mr. T-Bone, and we are the Uppertons. You're watching Loma. The next song you're gonna listen is I Got My Mojo Working. I got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. I got my mojo working. Got my mojo working, but just won't work on you. I got my mojo working, but just won't work on you. Got my mojo working, but just won't work on you. I wanna love you bad till don't know what to. I'm going down Louisiana to get my mojo hand. I'm going down Louisiana to get my mojo hand. I'm gonna have all those letters ready on my command. I do it now. I got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. I got my mojo working. Got my mojo working, but just won't work on you. I got my gypsy woman that give me some advice. Got my gypsy woman that give me some advice. She gave me some rat tricks that gotta keep on us. But I got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. I got my mojo working, but just won't work on you. Ooh, yeah. Okay, thanks for watching. Don't forget to subscribe, and if you like our music, check the link down below. Thank you.
Seguimos con más cosas. En unos días se representa, este fin de semana, no, el próximo, se representa en el Teatro Principal una obra de esas que dentro de un siglo se considerará todo un clásico. Su título, La disputa entre dos personajes, dos actorazos, que encarnan a Voltaire y a Rousseau. Y bueno, el debate pues va, ya se lo puede imaginar, sobre la razón y sobre el liberalismo y, por supuesto, también el tema de la Iglesia de por medio. Vemos el tráiler en el que seguro que reconocen a los actores que protagonizan este montaje. Como digo, llegará el próximo fin de semana a la ciudad de Castellón, al Teatro Principal. Doctor sábelo todo, juicioso admirador de la estupidez y de la brutalidad de los salvajes. Habéis abominado de las ciencias y vos mismo habéis cultivado las ciencias. Este querido ángel... Señor. Os lo agradezco mucho. ¡Qué flores tan bonitas! Tomaréis una taza de café, ¿verdad? Sí. Quiero servíroslo yo mismo, ya que no os he agradecido bastante la amabilidad de vuestras flores. Pero no habéis hecho todo ese camino para hablarme de Dios, que entre nosotros, desde luego, no pinta nada de todo eso. Eso es al menos lo que trataba de explicarle esa mañana a Sor Culona, la compañera de Sor Manteca. El lago de Bienne es mucho más salvaje y más romántico que el lago de Ginebra, porque las rocas y los bosques bordean el agua más de cerca. El oro de las retamas, el púrpura de los brezos, todo eso salta a la vista con una sencillez que conmueve el corazón. Es el único espectáculo que es digno de Dios, el de la creación, el de la naturaleza. Entonces, el espíritu perdido en esa inmensidad no piensa, no filosofa. Decidme para mi tranquilidad, ¿es cierto que vos mismo habéis pedido que os encierren? ¿Es cierto? Me encuentro más tranquilo. El círculo se cierra. Nuestro autor utiliza 6 páginas de 8 en acusarme de irreligión. Os veo mal en ese papel. Efectivamente. Utiliza todo su talento en elogiar a los pastores protestantes. Eso que vos llamáis el estilo pastoral. Me cuesta mucho imaginaros elogiando la religión. Soy partidario de lo que une, no de la religión. También podría hacerse otra suposición. Que alguien haya elaborado minuciosamente una falsificación a la manera de Vernes, pero que pareciera un texto auténtico a la manera de Voltaire, a fin de haceros cargar con el muerto. Vos mismo habéis dicho que ese texto no se me parecía. Ese texto no parece vuestro, pero ¿a qué se parecería un texto que fuera vuestro, pero que fingiera ser de Vernes? Pues continuamos con esta noche de cultura aquí en TV4 desde Villarreal y para toda la Comunidad Valenciana, hablando con protagonistas de la cultura. La siguiente invitada, se lo tenemos que agradecer, viene de Valencia. Ella es limeña y es autora de este libro que tengo en mis manos. Es un libro de microrelatos que ha estado además nominado en esta edición de los premios de la crítica valenciana en la categoría de narrativa. Se llama La fugacidad del color, un título sugerente para una no menos sugerente portada, como tienen ahí. Como decimos, tengo a mi lado a la autora. Ella es periodista y ella es también autora de novelas, de poemas y, en este caso, de relatos. Elga, bien hallada, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Buenas un noches, placer conocerte. Lo mismo digo, encantada de estar aquí con tus televidentes y pues acá emocionada de estar aquí en Villarreal. Muy contenta, la verdad, de compartir esta noche contigo. Gracias. Pues vamos a dedicar los próximos minutos a la literatura, en este caso a la obra de nuestra invitada, Elga Reátegui, que entre otras cosas también a través de las redes sociales se dedica a promocionar y a hablar de libros que otros y otras escriben, cosa que no es muy frecuente tampoco en este mundillo de los escritores y de los críticos. Por lo tanto, ráfaga para nuestra invitada.
y comenzamos a charlar con ella. Pues supongo, Elga, que esta costumbre que has iniciado hace poco, ¿no?, en las redes sociales, de hablar de los libros de los demás, te viene un poco también de tu condición de no solo escritora, sino de periodista, ¿no? Sí, me llama, porque realmente mis orígenes están allí. Ahí partió todo, ahí comenzó mi historia con la literatura, porque en esos tiempos pues trabajaba por las mañanas y luego hacia la tarde íbamos con los amigos a compartir en un pub, ¿no?, nuestros poemas, y ahí comenzó. ¿Estás hablando todo. de Perú? Estoy hablando de Perú, exactamente. Allí comenzó, como te digo. ¿Cuándo viniste a España? Llegué aquí el 2004, febrero de 2004, aquí pues me encontré con una maravillosa ciudad, pero siempre digo, ¿no?, pasaba la euforia de estar aquí, de cambiar de territorio, pues dije, ¿qué voy a hacer?, ¿no? ¿Cómo encamino mi vida? Y fue nuevamente pues echar mano de mi carrera y ver este panorama literario donde siempre es importante que alguien tenga un escaparate, ¿no?, un escenario, un lugar donde exponer, como tú bien dices, las obras y dar a conocer a los autores, ¿no? De esa manera me fui vinculando poco a poco con la gente de aquí, de España, ¿no? Oye, empezaste trabajando como periodista parlamentaria, ¿no?, Exactamente, en Perú. una locura. ¿Cómo era el Parlamento una locura. en Perú entonces? Terrible, una locura tremenda. Esto ¿Pero fue tan más o terrible menos como aquí ahora en España? Yo creo ¿O que esto más, ya es la leche? porque teníamos, ¿Más todavía? Sí, teníamos mucho más porque estábamos en plena crisis económica, estábamos con el problema del terrorismo y sobre todo, como no se pagaba la deuda externa, éramos los apestados del mundo. Nadie nos quería prestar dinero y todo. Era un caos realmente esa época. Era temerario hacer prensa, ¿no? Todos estábamos fichados, todos estábamos de una u otra manera perseguidos y no sabíamos... ¿Había tanta corrupción como aquí en España? Sí, muchísima. Mira, yo voy por diversos lados y siempre escucho lo mismo, ¿no? Este país es corrupto, este país es lo peor, pero se comparte, ¿ah? Lo mismo dicen en Perú, lo mismo me dicen mis amigos en México y acá. O sea, mira, es la gente con sus miserias, la gente con sus virtudes, donde hay un ser humano siempre habrá el lado oscuro y el lado luminoso. Así que estamos en esta dinámica de la corrupción y de la gente con violencia también, ¿no? Hacías radio, ¿no, Elga? Sí. También hice un poco de radio. Mira, fue una época, uno es joven y se mete en muchas cosas, ¿no? Mientras estaba estudiando. Sigue siendo joven, ¿eh? Oh, no creas, ya también los achaques también. Entonces, pues se llegaba el momento que hacía radio, hacía prensa escrita, me iba a la televisión, colaboraba con revistas. Fue todo muy, muy rápido. Fue una época en que la única manera de salir adelante era a través de los estudios. No había otra forma de destacar, vamos a decir, y tener la posibilidad quizá de salir a estudiar al exterior. Eso era improbable. Mira, yo tuve una beca para venir a estudiar hace muchos años para la Universidad de Navarra y simplemente no me dieron la visa. Porque no era un país con que la beca concedida. Sí, con todo ya casi arreglado y no se pudo conseguir el pasaje, ¿no? Por más que trabajar en medios, es que era muy difícil porque siempre decían, te vas a ir y ya no vas a volver, siempre era eso, ¿no? Entonces nos detenían un poco, ¿no? Como una especie de fuga de cerebros, no todo el mundo quería irse, ¿no? Y se iba también de una manera muy penosa, ¿no? A través de... haciendo camino hasta, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? La gente llegaba a contratar coyotes, ¿no? Para que pasaran la frontera y poder obtener un futuro, ¿no? Siempre ha sido así, ¿no? La juventud queriendo sobresalir, queriendo avanzar, queriendo cumplir sus sueños y siempre esta especie de obstáculos, ¿no? Que lo ponemos nosotros mismos. Elga, ¿cómo fue naciendo en ti la vena literaria? ¿A la par que la periodística? ¿O es anterior? ¿Es coetánea? Es anterior. Yo creo que el periodismo fue un pretexto para llegar a la literatura. Sí. Porque yo empecé desde muy pequeña. A ver, en mi casa había siempre mucha gente. Mis padres acogían a muchas personas, no solamente familiares, sino amigos. La casa llena, imagínate. Entonces yo quería tener un espacio reservado para mi privacidad. Entonces comencé a hacer una especie de diario. Pero luego me di cuenta que lo que escribía realmente no era un diario, sino eran poemas. De eso me di cuenta mucho tiempo después.
¿no? Era para preservar mi privacidad, mi intimidad. Y luego fui descubriendo cosas que a lo mejor no me pasaban, ¿no? Del todo, sino era una especie de vocecillas que me hablaban y simplemente me invitaban a compartir esas historias en esos escritos, ¿no? De esa manera comenzó todo. Y luego en las clases de literatura había profesoras que me alentaban muchísimo a través de las composiciones. Había concursos de composiciones. Entonces se alentaba de esa manera también el escribir, el hacer literatura. Y de ahí ya fue todo una cadenita, ¿no? Escribiendo, y como llegué a una especie de periodo de timidez, y la única manera que tenía era expresarme a través de los escritos, ¿no? Y eso me fue acompañando a lo largo de la adolescencia y la juventud. Cuando estaba de reportera, un grupo de chicos también compartíamos estos poemas, estas cosas. Y mucho tiempo después, a través de un amigo actor que leyó estos libros, porque uno de mis primeros editores me dio la oportunidad de publicar. Me dijo, trae las cosas, me han dicho que escribes. Entonces, el señor Zavala, Leonardo Zavala, de la revista Bohemia, fue el que me ayudó, me impulsó a sacar mi primer libro de poemas. Fueron dos poemarios con él y luego otros de manera independiente. Oye, ¿se lee mucha poesía en Perú? Hay muchísimos poetas. ¿Sí? Sí, muchísimos poetas. Hay más poetas que lectores de También, poesía, ¿no? lo mismo que aquí, como decíamos, se levanta una piedra y aparece un poeta, ¿no? Entonces, allí hay varios espacios. Hay uno que tiene el poeta Eduardo Rada en Miraflores, que lo hacen en una especie de plaza que se llama Poesía en el Parque. Lleva muchísimos años. Él invita, he visto algo de eso. He visto él invita a muchísimos poetas consagrados y luego al final comparten el micrófono. Ajá. Luego había en los 90, creo que lo han retomado, Poesía en el Puerto, que lo llevaba un gran amigo mío fallecido, el señor Rivarola, y lo mismo, igual. Invitaba a poetas y se compartía al aire libre, ¿no? Y luego está Juan Benavente en el centro de Lima, que él ha deambulado por diferentes locales porque lo echaban de aquí, lo echaban de todos lados y bueno, sigue compartiendo poesía. Estamos hablando con Elga Reategui, autora de esta colección de relatos La fugacidad del color. Quizá la palabra fugacidad y el relato breve o microrelato tengan que ver, pero Elga, ¿las palabras tienen color? Sí, muchísimo. Fíjate que todos esos poemas y relatos iban a una carpeta común que se llamaba Cosas Mías. En un comienzo quise sacar ambas cosas, ¿no? Integrarlas en el libro, pero luego me di cuenta que cada cual tenía su camino, ¿no? Su historia. Entonces separé. Y gracias a Conciliarte, a la asociación que pertenezco, pues me dieron la oportunidad de encaminar este libro, de hacerle llegar a Lidia. Y Lidia posteriormente me mandó de frente el contrato. Dije, seguramente me han rechazado, a lo mejor no hay un lugar, un espacio para esto. Y bueno, apareció, no La fugacidad, porque, a ver, me dijo ella, búscate un título de los cuentos que están ahí integrados, contenidos. Y yo no quise, no me decanté por ninguno, estuve dándole vueltas y un día que fui al dermatólogo con mi hijo, nos hicieron esperar en una sala y me puse a mirar las pinturas y enfrente a mí había unos trazos, unas rayas que iban de colores más vivos a casi difuminarse y dije, eso es, la fugacidad del color. Porque a veces pasa con nosotros, somos colores, que a lo mejor en el camino nos vamos desgastando. A lo mejor por ahí tratamos de que siempre se permanezcan vivos, ¿no? Pero luego, de una u otra forma, llegamos transformados. A lo mejor un poco descoloridos, un poco desgastados, pero como sigo diciendo lo mismo, ¿no? Que llegamos a la suma de los colores, que es el blanco. O sea, volvemos a nuestro origen, a nuestra esencia. El microrelato implica una concisión a la hora de iba a decir explayarte, pero es que no puedes explayarte, obviamente, ¿no? Sí. Habla la contraportada de César Gabela. Sí, César Gabela. Habla de que se trata de sugerencias realmente al lector, ¿no? Sí, porque yo me he dado cuenta que en mis libros, en mis escritos, en mis historias, no hablo de moralejas, no doy moralejas, no doy consejos, simplemente sugiero cosas. Digo, bueno, a lo mejor puedo sensibilizar sobre un tema, pero a la larga está en la responsabilidad del lector detectar o que le llegue a él una impresión sobre lo que he querido decir, o a lo mejor ellos entienden de otra manera. Ya no me pertenecen las historias. Y lo mismo pasa con los microrelatos. A lo mejor yo tengo una idea, quiero contar algo, pero resulta que el otro lo lee de otra manera, ¿no? Lo recibe de otra, totalmente distinto al origen, ¿no? Entonces,
es eso también, sugerir. Sobre todo, me preguntaban también en Lima, oye, ¿y te has olvidado de la forma de hablar de nosotros, de la jerga, del limeñismo, de los localismos? Digo, trato siempre de ponerle alguna palabrita, pero hay que ser accesible a todos la lectura, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en cierta forma he logrado que se entienda la historia, sugiriendo a lo mejor un suspiro, ¿no? Un susurro, ¿no? De la cosa que quiero decir, pero sí, hay mucho de esas cosas, de la economía de palabras. Y aparte de este efecto sugerente, en cuanto a su contenido, su temática, ¿hay algún hilo conductor de los relatos No, yo he tratado, a ver, las historias salían y luego por unos fines didácticos, vamos a decir, para acomodar estas historias, los separé en espirituales, sociales y de amores. A lo mejor en algunos se pueden integrar muchas cosas, pero solamente por un orden, ¿no? Las ideas, las historias fueron brotando en el camino, justamente cuando pasaba a lo mejor por aquí para irme a otros lados, ¿no? En el camino, yo como no conduzco, hay mucho tiempo en los viajes para pensar y de repente se me ocurría una idea y lo anotaba. Y a lo mejor decía, bueno, más adelante. Y luego cuando llegaba a esos papelitos a buscarlos, decía, bueno, ¿cuál era la idea? Aquí está la palabra, pero no recuerdo nada. Pero siempre había alguna cosa que me indicaba qué camino seguir, ¿no? Pero es muy interesante cómo va evolucionando la idea, la historia, lo que quieres contar, porque hay diversos momentos y cada momento te sugiere o te invita a una reflexión sobre distintos temas. Elga, aparte de estos relatos, has publicado poesía y novela, ¿no? Sí. Incluso hay un poemario que hay una traducción de él al inglés, ¿no? Sí, En mi piel. En mi piel se editó en Lima con Arte Idea y luego un escritor muy importante peruano que vive en Estados Unidos me pidió traducir el poemario e incluso me buscó en la editorial allí. Entonces apareció Body Maps. Ajá. Entonces él me dijo, no puedo hacer una traducción literal, voy a tratar de conservar la esencia. La portada. Sí, ahí está justamente, de Álvaro Torres Calderón, que fue el que se encargó de traducir y reinterpretar todo, porque no se podía, porque yo quería conservar el título En mi piel, pero él me dijo que no, que mejor lo cambiábamos. Entonces me dio una serie de propuestas y surgió Body Maps. ¿De qué hablan los poemas? Son poemas intimistas y sobre todo de amor y desamor. Y también un tanto existenciales, porque a mí se me da por darle a la cabeza. Tengo muchos rompederos de cabeza, cosas que a lo mejor todavía no puedo resolver, pese al tiempo, a la edad, pero creo que estoy ahí, es una búsqueda. Y creo que he transmitido el espíritu de esta búsqueda en el amor, en la razón de ser a los lectores. Creo que a pesar de todo que no sea literal la traducción, creo que se ha logrado eso con Álvaro. Unas cuantas novelas ya en tu haber, también. Sí, varias. Empecé con El Santo Cura, de una experiencia en un ministerio. ¿El Santo Cura? Sí, la presencia de un cura que era el encargado de relaciones internacionales. Era un curita muy corrupto, muy mañoso, muy mañoso. Bueno, ahora puedo hablar ya de él porque ha fallecido. Tenía una ONG en Estados Unidos. Ah, ¿es real la historia? Sí, basado en hechos reales. No lo podía decir antes, no lo podía compartir antes, pero sí, era un señor que tenía rango de ministro. Era el encargado de las donaciones porque yo trabajaba en un organismo orientado a la gente con discapacidad. Entonces, muchas de las donaciones que llegaban al Perú, pues él las supervisaba. Y claro, veía la forma de sacar para su ONG. El Santo Cura desviaba fondos. Exactamente. Cuando nos conocimos, no nos caímos bien. Yo me acuerdo que le decía bendito padre y él me decía santa hija. Pero todas estas cosas que hacía se descubrieron mucho tiempo después, aunque yo creo que también se hacían de la vista gorda, ¿no? Entonces sí, de ahí a la idea del Santo Cura, y luego vino de Ternura y Sexo. De Ternura y Sexo. Sí. Que fue una sugerencia de mi esposo. Sí, me dijo, ¿por qué no haces una cosa más sexual, más erótica? Le digo, a mí no me sale ese tipo de cosas. Más bien ¿Todo eso fue antes de la moda de la novela erótica? Sí, bueno, yo no sé la cuestión. Yo creo que... Creo que tenemos la portada sí, por ahí la portada también. es de Asun Perea, que asemeja ¿Pero era novela erótica? ¿Se podía calificar como novela erótica? No. Era la búsqueda de una mujer en su sexualidad, pero por percances, por situaciones de abusos que tuvo en su casa, porque a veces uno piensa que el violador está fuera, pero está en la casa, entre los amigos, entre la familia. Entonces ella trata de
buscarse, encontrarse y salir adelante, porque estás realmente sola. ¿A quién le puedes contar sobre abusos padecidos cuando ya ha ocurrido todo eso? Y esa es una marca muy grande. Yo no sé cómo pueden recuperarse de los abusos. Ahí tenemos otra portada tuya, Sí. y te diste la media vuelta. Y te diste la media vuelta. Novela Esa es también. la última novela que publiqué y realmente con la cual me fueron yendo mejor las cosas. Creo que fue algo muy importante porque relata la historia de un chico que a través de es la visión de las mujeres, de los tipos de mujeres, a través de esta percepción masculina, ¿no? Porque yo pienso que el hombre, los varones, buscan pareja buscando a sus madres. ¿Sí? Sí, yo ¿Tú pienso, crees? Sí, yo pienso que buena parte de la búsqueda de la mujer perfecta, entre comillas, ¿no? Tiene que ver con la influencia de la madre, para bien o para mal. Siempre estamos con eso, con ese modelo. Ese referente materno, ¿no? Exacto. Entonces, hago todo un recorrido por los tipos de mujeres a través de las vivencias de este hombre, que también estaba tan castigado por una madre que nunca le hizo caso. Ha sido muy interesante ponerme en el papel de varón, de hombre. Yo he vivido con muchos hermanos y tengo más amigos que amigas. Entonces me ha ayudado muchísimo en cuanto a la visión, la filosofía o la manera de interpretar a las mujeres, ¿no? de los varones, de los hombres. Elga, este año hemos tenido los dos la inmensa fortuna de resultar nominados a lo que eso ya es un premio en sí mismo. La sí, yo contenta y satisfecha, ya había ganado. Yo en teatro y tú precisamente en narrativa por La fugacidad del color, premios valencianos de la crítica, ¿no? Sí. Qué alegrón, ¿no? Yo por lo menos cuando me lo dijeron, cuando lo leí, bueno, no me lo dijeron, lo leí, lo tuve que leer varias veces. Exactamente, eso me pasó a mí. Yo estaba en el correo y de repente recibo la llamada de una amiga, de Isabela Lamar. No le pude contestar en ese momento. Y bueno, y a partir de eso, los WhatsApps. Salí de los correos, me pongo a leer, digo, no lo puedo creer. Le digo, es que no puede ser, se han equivocado. Fui al ordenador, me puse a ver en la pantalla. Aún así, no podía creerlo, pensaba que era una broma. Es que este libro tenía otra ruta, otra razón de ser, ¿no? Era mi gratitud a través de esto tan mío, ¿no? Mi escritura, darle este tributo a la ciudad y al país que me acogió, a todos los amigos que han sido tan buena gente conmigo. La verdad que yo soy muy agradecida, me siento una más, ¿no? En Valencia. Y esto fue mi tributo y no pensé que la gente iba a votar. Eso es muy importante, que los colegas voten por ti. Para mí ya era un premio. Y claro, esto repercutió en mi país. Me comenzaron a llamar por teléfono, me entrevistaron en vivo en un canal nacional. Lo vi. Sí, y yo no podía asimilar. Estaba allí y los requerimientos de la gente. Es que, a ver, es muy importante en Perú cuando un compatriota destaca, ¿no? Entonces se pone en la camiseta y dicen, vamos a promocionar y he estado yendo de medio en medio. Bueno, tenéis ese sentimiento patriótico, ¿no? Sí, aquí, apoyamos por mucho. Lo que sea, nos ponemos la camiseta, es Perú. A veces eso me critica mi esposo, me dice, tú Perú. No, a mí me dicen Perú, me mencionan la comida, su música, los escritores y la yo me lleno selección de nacional orgullo. de fútbol. Exacto, que fuimos juega, la mejor barra, ¿no? Incansable, perdíamos, pero ahí estábamos, ¿no? Ahí dándole energía. Y bueno, mira, ha sido un gran premio para mí. Me pareció fantástico, yo estoy contenta, a lo mejor no se repite, pero lo he disfrutado muchísimo. Yo estaba ya, cuando me dijeron, bueno, no has ganado, algunos me dijeron, ay, qué pena, Elga. Le digo, no interesa, yo ya he ganado, fue maravilloso y ya me quedo con eso. Elga, me has preguntado, ¿y por qué me has llamado? ¿Por qué ¿por qué me has llamado? ¿Por qué me has llamado? Pues te tengo que decir que nos dedicamos a esto, a la cultura y a promocionarla, pero que aparte de eso ha sido un inmenso placer conocerte. Para mí también, y gracias por invitarme a tu programa, me he sentido muy cómoda, me has preguntado de muchas cosas, a lo mejor he estado un poco nerviosa a pesar de mis tablas, del tiempo que llevo en esto, y bueno, pues invitar a mis amigos, a tus televidentes, también a que conozcan a otros autores a través de mis espacios de entrevistas. Y dile a la editorial que mande La fugacidad del color. Lidia desde aquí, desde a la Castellón. librería Argot, por lo menos envía los libros a la librería que colabora con nosotros. Sí, claro que sí. Elga, un placer. Lo mismo digo, gracias. Pues nos vamos a otro asunto, despedimos a Elga Reategui, ha sido, como digo, un placer tenerla aquí. Nos vamos al cine, porque este fin de semana en el Paraninfo de la Universitat Jaume I se va a proyectar la película Leto, sobre una banda de rock rusa. Una película rusa, precisamente, que en los festivales
está triunfando. Vemos el tráiler y continuamos con el programa. Этот проем, смотри, этот проем то же самое. О, девчонки, привет. А вы нас-то придете слушать? Обязательно. Смотрите, будем ждать. Вы обещали. Ну как? Настолько безыскусные и мерзко, настолько гадкие и некрасивые рифмы. Это Витька, ну, Витя. Мы вас очень уважаем, вот, у вас песни отличные. А как называется ваша группа? Никак. Внимание. Группа «Никак». Мой дом был пуст, теперь народу там полно, который... Про что поешь, Майк? Мои О чем ваш рок-н-ролл? Про что эта песня? А мне Майк разрешил тебя поцеловать. А что, бумажку выдал с печатью? Что? Мне от тебя тоже письменного разрешения ждать? Лето, сегодня сейшн в Ленсовета. Ничего этого не было и не будет. Abrimos la sección de noticias y comenzamos con arte, con el vídeo que Ivonne Vacas nos ha enviado, vídeo resumen de lo que fue este año la edición 2019 de la Nit de l'Art en Castellón. Este año no se trató solo de una noche, sino de dos, un fin de semana completo, en la que los centros culturales y artísticos de Castellón lucieron sus mejores galas para mostrar, abrir sus puertas al público y que no solo el arte en sí, sino acompañado también de conciertos y demás, fueran protagonistas de ese maravilloso fin de semana que vemos resumido en estas imágenes. En el edificio del Menador de Castellón se presentó el Consell de Participació de Infancia y la Adolescencia, un consejo para que los más niños, los más jóvenes, puedan también hacer sus propuestas para una mejor vida social y cultural, por supuesto, en Castellón. Vemos esta interesante iniciativa.
Consell és un organisme que doncs, el que fa és que analitza la ciutat, observem, veiem els problemes que ocorren, ens venen propostes i doncs d'això nosaltres el que creem són solucions a aquests problemes. El Consell es una actividad en la que nos reunimos bastantes niños de diferentes distritos de Castellón para proponer ideas de cómo mejorar la ciudad de Castellón. A través del Consell nosaltres podem fer propostes per tal de millorar la ciutat i que arribi la veu infantil i adolescent a l'Ajuntament per tal de tindre una visió més general de lo que és la ciutat des de totes les parts dels ciutadans. Nos reunimos cada 15 días, tratamos distintos temas dependiendo de que vaya la sesión. I després le presentem al ple per tal de que s'enteren els polítics del que volem fer. Nos dedicaremos a ver las cosas que están mal y que se necesitan cambiar. Un día escuché que los niños podíamos tener voz y podíamos decir cosas que veíamos que estaban mal en Castellón y que los adultos no nos ignorasen y que tomasen nuestra palabra como una más. Yo creo que nosotros podemos hacer bastantes cosas para cambiar Castellón, porque como somos niños y tenemos muchísimo más imaginación que los adultos, no os ofendéis. Pero creo que desde nuestro punto de vista podríamos hacer que las cosas sean un poco más divertidas. Y somos como los portavoces de los niños, que somos amigos o conocidos. Mis amigos o la gran parte de mi instituto se toman esto como a broma. Yo creo que no, que nuestra voz también tiene que ser un poco tomada a vista, porque aquí venimos y hablamos y trabajamos para que esas cosas que nosotros decimos se hagan ya, se puedan hacer. Y como cada uno tiene una mente diferente, proponen diferentes cosas de diferentes puntos de vista. Y también gracias a Carlos y a Irene, que nos enseñan cosas. Som la figura adulta que ja dins d'aquest òrgan municipal d'infància i adolescència. I treballem per a ajudar als representants del Consell a fer la seva pròpia participació en la ciutat. I simplement la nostra llavor així és assessorar a xiquets, dinamitzar una miqueta les sessions, moderar i que els xiquets se senten recolzats en la nostra figura i ells són realment els protagonistes d'aquest Consell. A la nova zona ara hi ha moltes més fonts de les que hi havia l'any passat i també està molt més pintada i més decorada per als xiquets. Poner más papeleras, más bancos, más fuentes, y esa es una de las que se ha cumplido. Porque esto es una oportunidad para todo Castellón para ser una ciudad mejorada. Y pensar que alguna propuesta que hemos hecho se ha llevado a cabo en la ciudad cuando todos pensábamos que nadie nos iba a escuchar nunca. Nosaltres el que fem és escoltar la veu de la joventut, dels xiquets, perquè ells també tenen una paraula. No és únicament protegir-los, és també ensenyar. És millorar la ciutat de Castelló, que es demostra que Castelló és verdaderament ciutat amiga de la infància. La Escola Canta, una buenísima iniciativa de la Consellería de Cultura con los más niños de todos los colegios de Castellón y provincia. Se dieron cita en la Plaza de Toros de Castellón ya hace unos días y, bueno, en concreto me tocó de cerca porque mi hijo era uno de los que participaron en esta iniciativa con la banda municipal como protagonista también. Buena música, todo un musical, escenas también de teatro y sobre todo alrededor de 2000 niños de 10 años y niños y niñas cantando, lo cual por supuesto llenó de gozo a los padres y demás familias sobre todo, pero en general a todo el público asistente. Tenemos imágenes de lo que fueron los ensayos de esa edición, la edición de este año de Escola Canta y también de lo que fue el concierto en sí mismo.
Cerramos el capítulo de noticias con la exposición que está realizando en Barcelona la artista castellonense Cristina Babiloni. Tenemos la promo de esa exposición, por cierto, una promo brillante para una obra no menos brillante de esta artista nuestra. We cross the line, leaving behind fear, walking with a heart, where history remembers to the bravest. There we leave our mark. We climb to the highest rock to contemplate the sun over the mountains. Remember how small we are in the face of immensity. Then we extend our arm and we dream of touching the dawn. But life is not reached with your fingers. Only the imagination is able to take you where the horizon ends. Cristina Babiloni. Pues cerramos el capítulo de noticias y nos vamos hasta la Sala Bancaja San Miguel con un reportaje propio de lo que está siendo la exposición del patrimonio histórico religioso, sobre todo rehabilitado por los servicios de rehabilitación de restauración de la excelentísima Diputación de Castellón. Parte de las obras restauradas se exhiben en la Sala Bancaja San Miguel y otras en la parroquia de San Vicente. Nos hemos trasladado hasta la Sala Bancaja San Miguel, hemos captado imágenes del patrimonio religioso que allí se expone estos días en el siguiente reportaje. Nos vamos a publicidad, pero como siempre, antes de los consejos publicitarios les dejo con un reportaje interesantísimo en este caso. Se trata de la versión que se está poniendo en escena en la Ciutat de les Arts, en Valencia, de la ópera de Verdi Rigoletto. Estos días, el pasado fin de semana y en concreto este también, se puede ver esta ópera. No solo vamos a ver la promo de la misma, sino que también charlan para nosotros el director de la misma en el siguiente reportaje. Lo dicho, tras ello, unos consejos publicitarios, a la vuelta más invitados, más cosas, aquí en TP4, en Quadre en Blanc.
questa quella per me pari sono a guardare tre d'intorno mi vedo del mio cuore l'impero non c'è